Bueno, acá estamos con gente de la que podemos calificar como anormal, según el diccionario de Alejandro Rosichner, ¿no? Sería una cosa así. Ricardo Forster y Oscar Moreno. Ricardo, vos sos uno de los acusados en toda esta historia. Vos estás en el patíbulo, ¿bien? En el patíbulo. Vos estás en el patíbulo por tu visión binaria. Yo eso te digo, no compartí lo primero que dijiste a propósito de que expresa el voto de la derecha privatizadora y demás, pero básicamente, y en todo caso después lo peloteamos, lo que te quería preguntar primero es, Oscar, sumate, obvio, ¿vos sos de los que estás caliente? A ver, los medios de comunicación suelen ser salvajes, brutales, simplificadores, vos lo sabes muy bien, conocés la experiencia. Acabo de publicar, hago la pequeña publicidad, no importa, yo escribo todas las semanas una larga nota. Fuera por eso, en la revista 23 acabo de publicar una larga nota sobre Buenos Aires, e incluso esa frase, obviamente que fue sacada de contexto. Yo pienso que el macrismo expresa la derecha privatizadora, el macrismo como estructura político-ideológica, expresa una mirada del mundo que tiende a ir limando, destruyendo, debilitando, horadando, como queramos llamarlo, a lo público. Pero los votantes del macrismo ahí está la diferencia. Bueno. Ahí está la diferencia. Esa frase que la saca Clarín con mi foto, tercera página, tipo scratch, es una frase construida efectivamente para darle juego a esta idea de el odio o el asco al conjunto de los porteños que han votado al macrismo. No, yo no pienso, es más, me ocupé muy intensa y sistemáticamente de tratar de analizar y desglosar las diferencias y los cortes transversales del voto macrista, la diferencia del voto en La Boca o Parque Patricio respecto a la diferencia del voto más ideologizado, anti-kirchnerista rabioso de Barrio Norte o Recoleta, tratando de pensar por qué y de qué modo el macrismo ha desplazado o reemplazado, aparte de lo que era el viejo aparato peronista de trabajo clientelar en los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires, qué les había ofrecido en parte el macrismo a los vecinos, entre comillas, de mi barrio, como para que efectivamente, yo vivo en uno de los barrios que más votó al macrismo sin ser un barrio de clase media alta, como es Saavedra, qué pasó allí, qué pasó en la metropolitana, es decir, de qué manera también ha habido una pérdida de visión del papel de Buenos Aires, de qué manera el kirchnerismo durante 4 años no pensó Buenos Aires, no actuó sobre Buenos Aires y de algún modo dejó que el macrismo se desplegara sin problemas, ¿no? Oscar Moreno, abogado, director de la licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura de la Universidad de 3 de Febrero y titular de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en la UBA. ¿Vos sos de los que están calientes, de los que están más críticos? No, yo cuando... Estoy preguntando esto para disparar y... No, tenés razón en preguntarlo. Cuando una elección enfrenta de una manera tan clara a dos contendientes, porque lo otro hay que entender es que todo el mundo se quedó afuera. Sí, ayer bromeaba yo en el Consejo de la Facultad a los compañeros consejeros estudiantiles, porque la izquierda toda completa sacó menos votos que Castrilli. Menos votos que Castrilli, impresionante. Impresionante. Por eso digo... impresionante no, fue lo que viene ocurriendo. Pero lo que quiero decir es que cuando hay dos enfrentamientos así en un sistema democrático de baja intensidad, como tenemos últimamente, porque vos sabés lo que pienso, que no hay sistema de partidos, etcétera, digo, hay que entender qué es lo que pasó. O sea, a mí lo que me interesa es saber lo que pasó. Entonces yo digo, a mí me parece que nosotros, y cuando digo nosotros me adhiero a los que perdimos, hemos descuidado mucho un frente, un bloque opositor al gobierno nacional, que se conformó a partir de la 125 y que no tiene, o no tenía, no sé cómo decirlo, expresiones políticas serias. Pero lo que sí tenía es una cosa que hay que entender con muchísima claridad. Porque cuando nosotros nos peleamos con los medios, ¿con qué nos peleamos de los medios? A mí me parece que, como dice un sociólogo importante brasileño, Boaventura, el neoliberalismo lo que hizo fue desestatizar o privatizar, si ustedes quieren, la regulación social. ¿Y quién ocupó ese lugar? El que se perdió en los 90 con el neoliberalismo. Los medios corporativos. Es cuando alguien, un gobierno, intenta recuperarlo, patalean, porque ellos ya ganaron un espacio. Y si uno mira esta elección, ¿qué es lo que convenía a la no política, que es lo que finalmente ganó en Buenos Aires?
convenía que la elección no estuviera en los medios. Y si ustedes miran los diarios, hasta una semana antes de las elecciones, discutíamos si una chica había matado a la otra, si se le caía o no la coartada a los García Benzuse, ni hablemos, está Ricardo acá, de lo que pasó con los hinchas de River y el descenso. Ese era un motivo nacional ¿no? fundamental. Por eso digo, todo eso hacía que la elección no existiera en los medios. Entonces, ¿quién tenía que poner la elección en la discusión pública? Nosotros teníamos que salir a discutir, nosotros teníamos que salir a decir que Joclender puede ser muy malo, pero que nosotros seguimos defendiendo a la madre y a Eve, y que nos puede dar mal los análisis de los hijos de la noble, pero que la campaña de las abuelas es permanente y definitiva. ¿Quiénes son? Déjame terminar. A ver, dale. Entonces, lo que creo que no tuvimos, que es lo que creo que es la crítica que yo hago, porque a mí me importa no tanto los votos de Macri, sino los que no hicimos nosotros. Y a mí me parece que el problema que tenemos, serio, aparte de lo que decía Ricardo, que está muy descuidado Buenos Aires, es que a pesar de que seguimos reivindicando con el nombre de Cámpora, el 70 y nuestras luchas y qué sé yo, no tenemos organización territorial. Donde nosotros teníamos que pelear es, yo te iba a como dice preguntar por quiénes ahí... eran a nosotros. ¿Te referís al palo, a los intelectuales? A nosotros, a los que sacamos al 28% de los votos. Digamos, a ese bloque que se conforma en oposición a este bloque que en Buenos Aires es dominante. Porque Filmus quedó solo. Yo creo que Filmus tuvo varios problemas. El primer problema para mí es la ausencia de organización territorial. Pero el segundo, déjame termino, es que la campaña nuestra tenía que haber sido absolutamente distinta a la campaña de Macri, porque Macri va por la no política, entonces todos juntos vamos bien, le alcanza. Los que teníamos que salir a proponer, a discutir una propuesta de ciudad concreta, éramos nosotros. Y los afiches no lo dicen. Oscar Moreno, ¿todo esto no es con el diario del lunes? No lo tendríamos que haber dicho antes, no sé. Siempre hay algo que es el efecto posterior, uno la mirada retrospectiva, jugar el partido después que ya terminó, siempre es más fácil, ¿no? O analizar un partido de ajedrez cuando ya está el mate concluido. Me parece que lo que dice Oscar es absolutamente cierto. Faltó una militancia territorial, un trabajo de ocupar de otro modo la ciudad de Buenos Aires. Se generó un microclima de antimacrismo que en realidad se desplegaba en el interior de los medios amigos, pero nos olvidamos de la brutal protección que la corporación mediática hizo de Macri, probablemente el político más protegido de las últimas décadas en la Argentina. Procesado. Sí, un procesado. Un candidato procesado. Sobre todo, y como dice Anguita, el alcalde procesado. El alcalde procesado. Y sobre modo cómo se relató la realidad de la ciudad de Buenos Aires, de cada una de las esferas, lo que estaba sucediendo. No se supo seguramente articular las demandas, las protestas, los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente también me parece que efectivamente la campaña nunca terminó de desplegarse, no encontró realmente cuál era el núcleo de lo que había que transmitir, no logró construir vasos comunicantes entre una parte fundamental de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo, para no confundirnos, que esta es una ciudad que tiene estructuralmente un voto de derecha genérico, con las diversidades que podamos meterle, históricamente, ¿no, Ricardo? que va entre 30 y 35%. Sí. Con lo que Macri lo que hizo fue capturar una parte que es más fluctuante y que a veces, no muchas, a veces votó alternativas más progresistas. Pero no nos olvidemos que el macrismo, en las elecciones que viene presentándose, salvo la primera del 2003, siempre ganó en un punto, ¿no? Yo lo que te quería decir cuando vos decías del diario El Lunes, yo en este mismo programa, cuando me convocaste junto con Artemio para discutir la cosa de Moyano, yo te dije lo que nos falta es organización territorial. Y todavía vos me bromeaste diciendo, no sé, estás queriendo correr por izquierda. Yo, esto de la organización territorial, lo vengo sosteniendo mucho antes del diario El Lunes. Yo creo que no nos puede ganar la derecha conservadora. Los barrios del sur. Lugano, Soldati, Pompeya, no nos puede ganar. Ganó Ritondo en Lugano. Yo tengo un dato de esto. En página, el mismo domingo, más tarde, y al día siguiente lo ratificó el compañero que cubre kirchnerismo, habló con muchos fiscales, estuvo todo el día en la calle, y los fiscales de Filmus lo que admitieron es que en los lugares donde había habido más laburo fue menor el impacto. Pero la prueba está, Ritondo, que es un tipo que fue pasó por todos los escalones del peronismo y que maneja mucho los punteros de Lugano, él y la Niki y la gente de Nueva Chicago, en el lugar que más cerca anduvimos de Macri fue en Lugano. O sea, quiero decir,
donde hubo laburo, aunque ellos tenían los punteros y bajaron guita y qué sé yo, nosotros podíamos jugar. Pero si vos mirás los resultados de Barraca y La Boca, dan mucha tristeza, porque ahí no podemos perder de esa manera. Tenía razón Ricardo cuando decía, se puede perder Recoleta como se perdió, porque ahí hay un voto ideologizado, antimacrista, pero no se puede perder el centro. Normalmente en este cálculo que hacemos, que la derecha tiene el 30 y nosotros el 20 y qué sé yo, siempre discutíamos que las comunas, como se llama ahora, a lo largo de Rivadavia, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, era un lugar donde si no se ganaba se peleaba. Acá nos pasaron por arriba. Digo, entonces, no solo no hubo trabajo territorial, sino creo que se desplegó una incorrecta campaña, es una campaña publicitaria que no era la que nos llevaba a la pelea, porque la campaña publicitaria de Filmus, si uno la mira por los afiches, es parecida a la de Macri. No, nosotros no fuimos ahí con una propuesta parecida y más triste, si no, más triste, con una estética espantosa. No, sí se hablaba. No fuimos a discutir las escuelas, los hospitales, la propuesta que tenemos. Pero yo creo que también olvidamos algunas cosas que no son menores. Hay una transformación muy profunda de las clases medias, medias bajas, sectores populares en relación a lo público. Cuando nosotros decimos que queremos reconstruir la educación pública o la salud pública, si previamente no se genera un trabajo de transformación de la relación de las personas con lo público, queda en abstracto, porque una parte fundamental de la población de Buenos Aires, de ricos hasta sectores populares, envían a sus hijos a escuela privada y van en general a los sistemas de obras sociales o prepagas, lo que plantea que hay una indiferencia muy profunda, muy dura respecto a lo que para nosotros son dos bastiones de una política democrática, más igualitaria, etcétera, etcétera. Pero Ricardo, eso revelaría, de eso yo hablaba en mi editorial, que en alguna medida también, y más allá de los errores de campaña, el kirchnerismo tiene un punto en donde está preso de su propio éxito respecto del avance de las clases medias. Me parece. Es que yo creo que... No para consolarse. No. A ver, yo creo que... Pero atenti. Por ahí pasa que Perdón. Una cosa nomás. Cuando decimos las clases medias, estamos frente a un problema no menor. Históricamente, las clases medias siempre generaron una gran dificultad a la hora de tratar de definirlas como un bloque. Esto es histórico de las grandes teorías de las izquierdas, del surgimiento de los fascismos, si la clase media es oscilante, si es cualunquista, si va en función de una raíz antipolítica estructural o si tiene dentro suyo matrices muy fuertemente emancipatorias. Esta ha sido una discusión viejísima. Que no se saldó nunca. Y no se va a saldar. Es la discusión de la socialdemocracia. Claro, no se va es la discusión de la socialdemocracia en sus orígenes. Y tiene que ver también con la sociedad del espectáculo, la sociedad de consumo, con ese papel rutilante de la sociedad de la comunicación y de la información. Tiene que ver también con la potencia movilizadora en términos de imagen, de construcción de subjetividad del capitalismo. No es algo que se solucione mágicamente diciendo que alguien de clase media tiene que tener conciencia de lo común, de la solidaridad, cuando la estructura del sistema hace mucho tiempo que fragmentó, que hizo añicos la idea de la pertenencia, de lo común, de lo compartido, del otro, del reconocimiento. Esa es una lucha muy compleja, muy difícil, que atraviesa matrices culturales, sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero aquí me parece que hay un tema que es muy central. Porque si nosotros aceptáramos que los sectores medios han sufrido esta transformación, pareciera que no podríamos dar la pelea política. Yo lo que creo es que, no decía en broma, el debate aquel de los socialdemócratas y los revolucionarios de los primeros 20, 30 años del siglo pasado, se podría reflejar aquí. O sea, este voto de la capital ha variado y ha votado opción izquierda. Recordemos en la legislativa pasada que votó a una propuesta como la de Pino, que era una propuesta hasta... Y derrotó a Cabal, Oscar, también. De Zamora, que tuvo no, pero derrotó a Cabal, pero además, cuando ganó la señora Carrió, que ahora casi, no sé si va a sacar el 1,5 como candidata, pero cuando ganó acá, ganó con un discurso de centro-izquierda. Yo lo que digo es que a mí me parece que hay una cosa que vos marcaste al principio y que es muy seria, y que es muy seria ahora en Rosario, por ejemplo, que es que hemos descuidado la estrategia del trabajo local. O sea, yo creo que vos dijiste una cosa ahí que hay que tomar. Hay una diferenciación de estos sectores medios, no hay una unidad de la clase media, de esta clase media que quieren inventar los discursos facilistas de la política. Pero si nosotros entendemos que se diferencia, hay que tener una política para esa diferencia. Sí.